Un saludo especial, tal como lo hemos anunciado. Hoy estamos con el candidato José Pedro Castillo Terrones. Él es candidato a la presidencia de la República por la organización Perú Libre. Don Pedro Castillo, un gusto. Desde Cutibalú le saludamos, desde Piura. ¿Cómo está? Buenos días, mi estimado Luis, un abrazo. Gracias, gracias a Piura, gracias a este espacio, a una radio muy reconocida y saludar desde esta tribuna a todos los compatriotas de la cálida Piura y al país. Usted es de Chota, Cajamarca, tengo entendido. Ha sido docente en Sigo Chota. siéndolo. Ujú. No, sigue siendo, desde 1995, sigue siendo docente en Chota. Y posiblemente por eso, profesor Pedro Castillo no es muy conocido en el Perú, porque no aparece en las encuestas. ¿Qué le dice eso? ¿Cómo superar ese inconveniente? Usted se refiere a las encuestas de la burguesía, de la gran oligarquía. Incluso Ah, ahí estás. pero la del IEP como que me da respeto, don Pedro Castillo. La encuesta del Instituto de Estudios Peruanos me genera respetos y tampoco aparece. Gracias, 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 mi estimado Luis. Yo creo que la verdadera encuesta no está en la pantalla. La verdadera encuesta está en el pueblo. Yo no sé en qué país están haciendo su campaña los demás candidatos porque no los encuentro en el pueblo. Nosotros, Tenemos algunos problemas para escucharle al profesor Pedro Castillo. Parece que la conexión no es muy buena. No sé si ahí nos ayudan, por favor. Tenemos algunos problemas. Estamos en contacto, en comunicación con el profesor Pedro Castillo. Vamos a hacer una pausa, por favor, y me quedo con los servicios técnicos. Un momento en interno, por favor, si fueran tan amables. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, conformamos la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Parecíamos pequeñitos, ¿verdad? Cutibalú, somos más que radio. 34 años contigo. Este es Cutibalú. Se ve muy pequeñito, ¿verdad? Pero en realidad somos parte de algo muy grande. En serio, verás, formamos y presidimos la Coordinadora Nacional de Comunicaciones, que reúne a 20 medios del Perú. También formamos parte de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe. Igualmente, amigos y amigas de Cutibalú, estamos por señal radio, por señal web, por señal app y también por señal Facebook Live. Y estamos el día de hoy tal como se prometió y tal como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales con Pedro Castillo. José Pedro Castillo Terrones es su nombre completo. Él es candidato a la presidencia de la República por la organización política Perú Libre. Y una de las primeras consideraciones que le habíamos dicho al profesor Castillo, que es de Chota, Cajamarca, es que las encuestas no lo dan
Ni siquiera en otros, no aparecen las encuestas. Entonces él nos dice, pero ¿qué encuestas son? Las de la burguesía. Y nosotros le hemos replicado y le hemos dicho, pero hay una encuesta de la institución IEP, ¿no es cierto? Instituto de Estudios Peruanos, que nos genera bastante confianza, por lo menos, y tampoco aparece en la encuesta. Y sobre eso estábamos. Don Pedro Castillo, le seguimos escuchando, por favor. Sí, gracias, mi estimado Luis. Mil disculpas por la interferencia. La señal No parece que se estuviera en mi preocupe. escuelita. No, Ujú. igual, en Puña no tenemos señal de televisión. Así se van a iniciar, se va a reiniciar nuevamente las clases. Pero bueno, estamos en este mundo de desigualdades. Sí, Carlos, yo te decía de que primero agradecer a esta amable audiencia. Vamos a demostrarle el mismo día de las elecciones. Yo creo que ese es el día verdadero de las encuestas. Gracias a Piura por recibirnos. Vemos que los compañeros, las organizaciones, y desde acá nuestro saludo a los hermanos ronderos de la Sierra de Piura, ¿no? Mil disculpas por no haber ajustado nuestro tiempo para visitarlo. Vamos a hacer a unas semanas más adelante, pero creemos importante, más allá de las pretensiones que se dan en la pantalla, nos preocupa bastante, mi estimado Luis, el Perú por la cual atraviesa el día de hoy, ¿no? Si algo hay que sacar de esta pandemia es habernos permitido descubrir de cuerpo entero la precariedad del Estado, cómo es que ha abandonado a su pueblo. Y en plena pandemia, lejos de, aparte que no les interesa la educación, la salud, no les interesa la vida de los peruanos, ¿no? El problema de cara al Bicentenario decíamos que es este problema de la corrupción, de negocios bajo la mesa, lo dan presupuesto a las regiones, no se ejecutan las obras, les importa un pepino el pueblo, el hambre del país. El problema, mira, de acá, cerca nomás a Tumbes, donde se han abierto las fronteras del país, para que ingresen personas de otros países sin ningún filtro. Y entran, violan, matan a la gente, hacen lo que quieren. Se viene toda esta ola y los candidatos que están en los primeros lugares ni siquiera conocen el país. Me hubiese gustado, por ejemplo, que los debates se hagan, por ejemplo, en una chacra para ver cómo se coge una herramienta, cómo se trabaja. Me hubiese gustado que se haga en la selva para ver cómo están las poblaciones vulnerables, ¿no? Ujú. Entonces, pernoctar, por ejemplo, en Bajo Piura, como lo hacemos nosotros en el campo, como lo hacemos siempre en la chacra. Nos acompañaran así, un día de repente para pernoctar juntamente con los ronderos, como hacemos nosotros en nuestros turnos. Entonces, Ujú. o en nuestra escuelita. Claro. Yo creo que A propósito de eso, don Pedro Castillo, porque usted está tocando dos temas fundamentales, salud y educación, que son básicos para una nación. En ese sentido, el partido por el que usted está postulando, ¿qué es lo que plantea en su plan de gobierno, me refiero, para estos dos sectores tan importantes? ¿Qué plantea Perú Libre de Pedro Castillo? primero, mi estimado Luis, el planteamiento que hace Perú Libre es un cambio estructural. Lo que lo hemos pedido en las calles, en las luchas, defendiendo Conga, defendiendo muchísimas luchas por nuestros hijos. Cuando lo ves que los hijos, por ejemplo, no están abandonados, anémicos, totalmente descuidados, las escuelas cayéndose, primero, considerar a la educación como un derecho en la nueva Constitución. No está contemplado como un derecho, sino como un servicio. Y por eso nuestra Ujú. prioridad es la educación. La educación en el Perú no debe tener un presupuesto menos del 10% del PBI. Igual el sector salud, precarizado. Para nosotros los pilares fundamentales del desarrollo, educación, salud y agricultura. ¿Cómo es posible que se haya olvidado el gobierno tras gobierno a esta gente que le pecha no solamente a las pandemias, gente que pone el pecho, que te para la olla, pone los manteles, también en tiempos de guerra, nuestros hermanos agricultores? Y de Ujú. acá queremos hacer un llamado para trasladar este espacio, dejar en manos de los agricultores este gobierno, dejar en manos de los médicos, de las personas autorizadas en salud, en manos de los docentes, en manos de las rondas campesinas, para Usted ha luchar, planteado, hacer fíjese, usted una ha lucha frontal planteado, contra la delincuencia, que es otro ujú. flagelo en todas las ciudades. Don Pedro Castillo, usted plantea que el sector educación debe tener un presupuesto de aproximadamente 10%, que es bastante, ¿no? Sería el más grande de Latinoamérica. En salud, ustedes también
plantean un incremento en el presupuesto para el sector? Sí, igual, para los tres sectores, salud, educación y agricultura. Creo que solamente así, no solamente habremos tenido una ¿Cuánto? persona sana, Ujú. igual, el 10%. Creo que es importante que primero tenemos que poner las reglas claras. Cuando se geste o cuando convoquemos a la Asamblea Nacional Constituyente, no solamente habremos recuperado la economía, sino que habremos gestado la nueva constitución a través de una Asamblea Nacional con mandato popular. Y se habrán terminado, mi estimado Luis, se habrán terminado en el Perú estos conflictos sociales. ¿Cómo es posible que los agricultores, los maestros, los médicos en plena pandemia salgan a hacer huelga? Y cuando, si no, nunca te llama ni el Congreso, ni el gobierno, mientras no se derrama la sangre del pueblo en la calle, en las plazas. ¿Y te llaman para qué? Para instalar una mesa de diálogo que te van para mecerte una vez más. Estas organizaciones sindicales populares, los colectivos del país, van a ser los primeros convocados para conformar la Asamblea Nacional Constituyente y juntamente con ellos elaborar nuestra propia constitución. Las ¿Por qué plataformas cree de que es lucha. necesario? Fíjese que usted no es el único que plantea el cambio de constitución. John Elezcano, de Acción Popular, que va en primer lugar, bueno, entre los primeros lugares, también plantea que se cambie la constitución. Sí, desgraciadamente, mire, la derecha ya se colgó de la lucha del pueblo. Me hubiese gustado que Johnny Lescano salga a la Plaza San Martín con los maestros y digan en aquellos años, sí, es necesaria una reforma. Pero no, yo no voy a esperar 18, 20 años de parlamentario, ¿no? Con un verbo florido, engañar al pueblo ante la pantalla y las acciones son distintas. Me hubiese gustado que en Conga hubiesen estado estos políticos y diga si es necesario una reforma constitucional, si es necesario, y la lucha es cuando vamos allá al sur, ¿no? A luchar por la defensa de las poblaciones en la selva, en los paperos de Huánuco, y digan, ¿sabe qué? Es necesario, pero nosotros no estamos moviéndonos con cálculos políticos. Lo hemos dicho desde el momento que se ha gestado esta nefasta constitución entreguista, neoliberal, antipueblo. Y este planteamiento no es de ahora, es de mucho tiempo, es el clamor de la gente allá que no tiene un espacio, de esta gente que hoy en día ha abandonado este mundo y se han ido más allá pidiendo auxilio, pidiendo un balón de oxígeno. Mire, mi estimado Luis, ¿cuánto ha costado en la primera ola de la pandemia? ¿Cuánto costó una mascarilla? ¿Cuánto ha costado un ibuprofeno? ¿Cuánto ha costado un balón de oxígeno? ¿No? Y desgraciadamente, ¿dónde estaba el Estado? Tenemos un Estado mudo, sordo y ciego y un viejo Estado corrupto que se para en una esquina hecho un fantoche y no la interviene a estas empresas que han venido a saquear a nuestro país. Basta de eso, mi estimado Luis. Detrás de usted existe una familia. Usted tiene que sacarse la mugre para llevar un pan a su familia, educarla. Nosotros estamos planteando abrir las puertas de las universidades para que nuestros hijos, en esta revolución educativa, inicial, primaria y secundaria, nuestros hijos que salgan del colegio tengan el nivel académico preuniversitario directamente al salir del colegio para tener el ingreso libre a las universidades. Tenemos que poner en cada posta médica un resonador magnético para que nuestra población, nuestros hermanos del pueblo, se detecten a tiempo su enfermedad y implementar esta atención primaria y no esperar que el enfermo vaya a la posta. El Estado tiene que ir a la familia a través de un médico familia. Don Pedro Castillo, candidato a la presidencia de Perú Libre. Están llegando algunas preguntitas de los amigos oyentes de Piura y quisiéramos trasladárselas antes de abordar con usted otros temas aquí en esta entrevista. Con mucho gusto, con mucho gusto. Dice Jorge, está escuchando a Pedro Castillo, dice, son propuestas superficiales y populistas, parece. ¿Qué opinión le merece Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua? Pregunta Jorge. Adelante. Bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a otras personas? Primero hay que solucionar los grandes problemas del país, ¿no? Sí, se ha estigmatizado esto y de eso se quieren colgar para minimizar nuestra lucha. Me gustaría, por ejemplo, que estas personas que de una u otra forma quieren estigmatizar, los invito a conocer a mi tierra. En mi comunidad
Pero, pero sí, pero escúcheme, digo, ¿por qué es tan difícil? termino la Ya, idea, a mi ver, estimado ya, Luis. bueno, ya, vamos, don Pedro, Una vamos. comunidad de cara al Bicentenario que mis familias en este momento se alumbran con un mechero, no tiene servicio eléctrico. Sí, así es, sí, sin duda. Familias que no tienen agua potable, toman agua de un buquio. O sea, Sí, claro. con Pero sí, esa pero no realidad, responde la pregunta. O sea, qué dificultad hay por preguntarle? Si yo le pregunto de Alberto Fujimori, me podría decir fue un dictador, ¿no? Porque lo fue, tengo entendido. Pero, ¿y por qué no la misma categorización para Nicolás Maduro de Venezuela? ¿Por qué se le hace tan difícil, don Pedro Castillo? no me es difícil. Pero no Es que responde la pregunta. Le preguntan por Nicolás Maduro y usted comienza a hablarnos de los puquios de Cajamarca y le entendemos, pero ¿por qué va de la bueno, pregunta? Nicolás Maduro es una persona que lo ha elegido su pueblo No en un es un marco dictador para democrático. usted, no es un dictador Es para un usted, marco ¿no? democrático, tiene Bueno, un ya. tiene un congreso de la oposición. Con el dictador Entonces, Fujimori pasaba lo mismo, ¿ah? Por si acaso. Lo elegía la población. pero tenía su propio parlamento, hizo lo que quiso. Entonces, Bueno, yo creo que las realidades son igual distintas, está en ¿no? Venezuela. Pero bueno, siguen más preguntas. Dice, don Pedro Castillo, saludos. ¿Cuál es la propuesta de solución ante los inmigrantes, ¿no? Bueno, sobre todo los venezolanos que están viniendo, aunque hay más también, pero dice, ¿cuál es la propuesta? En la época de la dictadura peruana, muchísimos compatriotas se vieron obligados a salir del país, pero se fueron a trabajar, a ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero ¿qué es lo que está pasando en este momento con la gente que ha venido de otros países? Han venido a faltarle respeto y a matar a nuestras familias. Nosotros, siendo gobierno, en el acto del 28 de julio, vamos a sacar un decreto supremo para devolver a su país y darles un plazo de 48 horas a estas personas. ¿Cómo es posible que salgas al mercado con tu familia y resultes en la comisaría o resultas en la morgue? Entonces, Mm. Me bienvenidos a la recuerda gente a que ha Trump. venido a Usted trabajar. me recuerda a Trump con lo que está diciendo, a Donald Trump. Me lo recuerda un poquito. Tiene aires también de Donald Trump, don Pedro Castillo. ¿Perdón? Digo, lo que me está diciendo me recuerda un poco a Donald Trump, a ese Donald Trump que comenzó a construir muros para que no entren los centroamericanos ni los mexicanos a su país, que comenzó a poner la mano dura para los migrantes pensando que era la solución. Nosotros no vamos a poner ningún muro. Estamos Pero, hablando que tiene ya, las puertas abiertas de la gente limpia, que viene a trabajar y a ujú, sudar la gota gorda por su familia. Si ya, usted le bueno, pregunta a un ecuatoriano o a un brasileño, ¿le gustaría, por ejemplo, que un peruano se vaya a delinquir? Igual nosotros tenemos que defender a nuestro país, a la familia, a la escuela, a nuestros ciudadanos. pero no todos los Igual, ¿qué está pasando, venezolanos por son ejemplo, con delincuentes. la delincuencia interna, mi estimado Luis? ¿Usted se Ahora imagina que a mismo. los peruanos los voten de Argentina, de Bolivia a Chile y todo el mundo simplemente por ser peruanos? No son No me estoy refiriendo. delincuentes, no son No me estoy delincuentes. refiriendo por ser peruanos. Si hay un peruano que se va a delinquir y a matar, ¿acaso no lo juzga? En esas Pero usted, condiciones a ver, entonces usted dice que si ingresa a Palacio el 28 de julio del 2021, usted dice que en ese instante publicaría un decreto para expulsar a los inmigrantes, dice. no me estoy refiriendo a los inmigrantes que han venido a trabajar y a estudiar. Me Ah, estoy bueno, está refiriendo buena la a los aclaración. delincuentes, no solamente de Venezuela, sino de otros países que han Ah, venido ya, a faltar ya. respeto y a violar, a Muy matar y bien. a portarse mal en nuestro Vale la país. aclaración, vale la aclaración. Don Pedro Muchas Castillo, gracias. viene otra pregunta, en este caso de una profesora que también está en sintonía de Cutibalú, posiblemente por el web o por el Facebook Live, y dice, buenos días. ¿Qué hizo don Pedro Castillo cuando fue dirigente del SUTEP? ¿Consiguió algo o fue uno más como tantos otros dirigentes que no trabajan y en cambio perciben sueldos? ¿Qué hizo en beneficio de los maestros? Dice la profesora Janet. Don Pedro Castillo. Bueno, antes de la huelga, un maestro contratado, ¿cuánto ganaba? 700, 800 soles. Ahora, ¿cuánto gana? Un maestro nombrado antes de la huelga, ¿cuánto ganaba? Y ahora, ¿cuánto gana? Lo otro, los problemas que se hemos desenmascarado en el interior no solamente de las UGELES, de las DRES, del mismo Ministerio de Educación, aparte que hemos permitido consolidar la unidad del magisterio a nivel nacional,
hemos puesto en tapete la agenda política nacional para descubrir todos estos problemas, estos flagelos que se han dado con cargos burocráticos en el mismo Ministerio de Educación. No olvide que en el Ministerio de Educación existe una tira de zánganos que no conocen el sector. ¿Cómo es posible que hayan niños que hoy en día se sigan alimentando con enlatados y embolsados, ¿no? A través de estos programas donde se tiene que reforzar y ver de qué manera nuestros niños tienen que comer lo que la zona produce. Okay. ¿Cómo es posible, mi estimado Carlos, por ejemplo, y eso es lo que hemos logrado, primero, exigir de que la educación ya deje de ser un servicio, que se convierta en un derecho y que se trate dignamente a los maestros. Y la batalla y la lucha del magisterio no se termina y no inicia con una huelga. La lucha es permanente, la lucha es consecuencia. A propósito de eso, el profesor Mario también está escribiendo y dice, don Pedro Castillo, las luchas deben seguirse hasta lograr los objetivos propuestos. ¿Por qué levantó la última huelga magisterial cuando estábamos a punto de ganar nuestro pliego de reclamos, a pesar que habíamos ido de todo el Perú hasta Lima? ¿Qué le responde el profesor Mario? Sí, gracias. Nosotros iniciamos la huelga el 12 de julio y los que iniciamos el 12 de julio, muchísimas regiones, pasa por una etapa de relevo y los que estábamos ahí veían ya al último a pedir, recién se enteraban de la plataforma de lucha. Estos espacios que tiene ustedes saben que una huelga no se planifica en una reunión de amigos, en una cevichería, se planifica con tiempo, se desarrolla y tiene también su evaluación. Y en ese marco, toda acción que se ha llevado a cabo no ha pasado por Pedro Castillo, sino por un consenso, una pregunta y un informe a sus bases, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de que muchas bases decían, compañero, tenemos que evaluarla, necesitamos más refuerzo, hay que evaluar esto, estamos evaluando lo otro. Incluso se dieron el lujo, por ejemplo, que algunos zánganos en la misma huelga dijeron, ¿sabe qué? Hemos levantado la huelga, entraron algunos gobernadores regionales, se metieron a la de Pepe por ahí y salieron diciendo, no, ya se levanta la huelga, y llegaron las demás regiones y dijeron, no, la huelga no se alimentaba en mi región y estamos aquí firmes. Y por eso creemos conveniente decirles de que no hemos bajado la guardia y no la bajaremos. ¿Por qué? Porque justamente en este escenario político, esta es una lucha permanente de querer arrancar el verdadero presupuesto al sector educación al 10%. Pero ¿de qué te sirve, mi estimado Luis, que tengamos un maestro bien preparado, bien remunerado, bien motivado, cuando al frente tienes a un niño que se duerme en el aula, cuando al frente tienes a un niño que tiene plomo en la sangre, a un anémico, a un desnutrido? La educación es una tarea compartida, no pasa solamente por evaluar el problema y el papel del maestro. Y hay que entender de que eso pasa porque justamente este modelo neoliberal no está considerando los derechos fundamentales de la persona en el marco de esta Constitución. Y por eso es que nuestra justa lucha es estructural, el cambio de esta Constitución y especialmente su modelo económico para poder arrancar y recuperar la economía del país, hacerla sentar a estas empresas cara a cara y decirles, ¿sabe qué? Ya no se va a llevar ustedes 100 soles los 70 soles, se va a quedar esos 70 soles para el país, para construir escuelas, para capacitar y darle el justo sueldo a los maestros, para instalar, por ejemplo, en cada región un hospital materno-infantil, para recuperar para formar o construir las grandes cuencas hidrográficas, para hacer fértiles nuestros desiertos, nuestros arenales. Entonces pasa por una lucha del pueblo. Esta campaña no es de Pedro Castillo, no es de Perú Libre, es una campaña, es una lucha del pueblo en su conjunto, no tiene etiquetas. No traemos nosotros algunos táperes, no venimos con cajitas de fósforo, venimos a plantear que recuperemos el país. Y acá agradezco a muchos compatriotas, a maestros, a jóvenes, a amas de casa, a aquella persona que te sale con una carretilla a vender en la esquina huevo de codorniz y viene la autoridad te bota patadas y hoy aparecen de candidatos y muchas veces ingenuamente se lo aplaudimos a esa persona. No, nosotros aún tenemos las huellas de los perdigones y de las balas en las piernas y en las espaldas, y con eso venimos a defender nuestro país. Muy bien.
Don José Pedro Castillo Terrones, usted me solicitó que podamos terminar esta entrevista. Muchas gracias, mi estimado Luis. ¿No? Y bueno, estamos cumpliendo con su solicitud. Usted es candidato de Perú Libre, el símbolo es el lápiz, tengo entendido, y le damos 30 segundos para que se pueda despedir según su solicitud. Muchas gracias, mi estimado Luis. Vamos a estar más adelante y esperamos hacerlo en vivo. De repente podamos conseguir un espacio. Compatriotas de Piura y todo el Perú, hagamos un esfuerzo por recuperar nuestra patria. Marque usted los 3 lápices de Perú Libre el 11 de abril para devolverle su dignidad al pueblo peruano, devolver la soberanía económica, política y social. Que nuestro pueblo no se asfixie más, que hoy está en cuidados intensivos. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Muy buenos días, mi estimado Luis. Un abrazo. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia de la República por la organización política Perú Libre aquí en Cutibalú. Estamos cumpliendo con su solicitud. El profesor Pedro Castillo nos pidió que terminásemos la entrevista antes de las 8 porque tiene también un compromiso a esa hora. Muy bien, aquí en Cutibalú hacemos la pausa y regresamos inmediatamente. Volvemos. De Team Marín de Do Pingüe, Cúcara Mácara Títere fue. Ya está, por este voy a votar. Las elecciones no son cosa de juego. Infórmate y elige bien. En Cutibalú, elecciones 2021.